Muy buenas noches, sean bienvenidos a Conexión Autista, el programa. Muy buenas noches. Jueves 22 de agosto del 2024. Sean bienvenidos una vez más a su programa Conexión Autista. Primero que nada, quiero pedirles una disculpa. El lunes, pues salió Conexión Autista Cinema. Hablamos de dos películas. La verdad me sentía muy mal, pero quise hacer el programa de cine porque la semana pasada no lo pude hacer. Bueno, sí se hizo, pero se batalló tanto con la edición como con el internet. Este, pero el programa del lunes, lo hice aunque tenía gripa y todo, pero pues ya estamos un poco mejor, ya estamos mejor a diferencia del lunes. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Ya es el penúltimo programa de este mes. Ya la otra semana y de este domingo que viene el otro ya es septiembre, mes de la patria. Y pues ya. Los invitamos a nuestra página de Facebook, de TikTok, en YouTube, en X, antes Twitter, en Instagram, en Trends. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Conexión Autista y ya estamos a punto de lanzar nuestra página www.conexionautista.com. En eso estamos, ya se está construyendo, así que próximamente vamos a estar con nuestra página y vienen muchas sorpresas. Bueno, este, no se pierdan nuestra programación. Eh, vamos a hablar, uno de los temas, bueno, creo es un tema, es hablar sobre el autismo y la cultura. Vamos a hablar, sobre eh, la lectura, sobre leer y el regreso a clases. El tema de hoy es back to school o regreso a clases y cómo afecta a las personas con autismo o Asperger, como se le conoce todavía en varias partes del mundo o en varias partes de México también. eh, y complementamos con la lectura. Bueno, esta es una experiencia personal. O sea, esto es una historia que a mí me pasó. Les comento. Eh, Ahorita ya es muy penado el bullying, o sea, el acoso escolar y hasta el laboral. Pero en mis tiempos era muy normal. Hablo de los años 2000. Este, por ejemplo, yo en ese tiempo me decían que yo tenía, le habían dicho a mi mamá, yo tengo desde los 4 años yendo, 5 años, yendo con especialistas de lenguaje, psicólogo, luego ya psiquiatra y especialistas. Inclusive llegué a tomar Ritalin, desde los 7 años hasta los 11, 12. Entonces, el regreso a clases. Eh, Empieza un nuevo año escolar. Bueno, nivel media superior aquí en México, pues ya empezó. Pero voy a hablar bueno, kinder no tanto. Es importante, porque ahí más que nada los padres de familia están todavía más, checando, están más al pendiente. Este,
Ya en lo que es la primaria es lo que a mí me pasó. Eh, yo estuve en 3 primarias y 2 secundarias. Sí, fui víctima de bullying, de acoso escolar, violencia. Esto me recuerda que hace casi un año grabé también allá en en el primer estudio que tuvo con el autista. Creo que fue con una de nuestras madrinas, una maestra de educación especial, no, de inglés. Y también, les comentaba esto. Eh, Hace muchos años el autismo o el Asperger, no hablo de hace 20, no hablo de hace 30 años, hablo de 50 o hasta 100 años. No se conocía hace 100 años, hace 50 o pónganle en caso 80. Era una enfermedad mental o todo eso. Ya después fue cambiando y todo. Pero a lo que voy. En mi caso, yo estuve en 3 escuelas. Estudié primero, segundo y tercero de primaria en una de las escuelas con mayor tradición en Cadereyta Jiménez Nule, en el área metropolitana de Monterrey, 40 kilómetros. Una escuela de 2 turnos, en la mañana y en la tarde. Yo estuve en ambos, 3 años en la mañana y uno en la tarde. Una escuela de mucha tradición, la escuela Licenciado Benito Juárez. Eh, y esa escuela, mucha tradición, más que en aquellos tiempos mi ciudad era una ciudad de hace 30 años de unos 55,000, 60,000 habitantes. Entonces era una de las primeras escuelas, ya tenían en aquel tiempo muchos años. Entonces había muchos maestros, muchos profes que venían y siguen haciendo, que venían de Monterrey y así, pero era una de las escuelas con mayor tradición en Cadereyta. Entonces, yo estuve en esa escuela 3 años, todo muy bien. Sí tenía problemas desde niño, la interacción. Eh, Tuve problemas al integrarme. Este, Casi no tenía amigos. O sea, ahí en los primeros 3 años no fue tanto el acoso, el bullying. Después me cambié mi mamá a otra escuela. Esta escuela, el Benito Juárez está en el centro de Cadereyta, 2 cuadras de la plaza, está en el centro de Cadereyta, 2 cuadras de la plaza de Cadereyta, 3 cuadras, de la plaza municipal, del palacio municipal, todo, o sea, es céntrico. Me cambia a otra escuela, pero esta escuela de turno de tarde. Esta escuela se llama Serapio Venegas y está en otra colonia, en las colonias petroleras, digamos, en la colonia petrolera de Cadereyta. Pues muchos saben, Cadereyta Jiménez Noble es una ciudad petrolera donde está la refinería Héctor el R. Lara Sosa de Petróleos Mexicanos. Entonces, de la escuela donde yo estuve, Benito Juárez, a la otra, era muy diferente. ¿Por qué? Porque ya no eran las zonas centro, ya eran colonias petroleras. Entonces, eh,
como a mi mamá le cambiaban los turnos, a veces estaba de día, a veces de tarde, me pusieron a mí y a mi hermano en el turno de tarde. Entonces, eh, ahí sí fue cuando recibí el bullying más fuerte, el cambio, este, la interacción con mis nuevos compañeros no fue muy buena. Ahí sí, me empezaron a hacer mucho bullying, o sea, me golpeaban, me hacían bromas, así. De hecho, esa escuela me quedaba muy cerca de mi casa y ahora de mi trabajo, o sea, por eso se le conoce, se le llama colonias petroleras. ¿Por qué? Porque hay escuelas, hay todo cerca, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí al trabajo de mi mamá, que ahora es donde yo trabajo, son 2 cuadras. Entonces, mi mamá me puso a mí y mi hermano ahí en esa escuela, duré 2 años y sí fue un bullying, fue un acoso, pero me preguntarán, bueno, los maestros o los maestros de educación especial, había psicólogo así, sí, pero en ese tiempo no era tanto como ahorita que están más enfocados. Había escuelas USAER, o sea, aquí en México, Nuevo León, este, son escuelas normales, pero que tienen apoyo de maestros de educación especial, psicólogos y así, maestros de lengua. En la escuela del centro sí, o sea, sí había más atención y todo, pues era lógico. O sea, en, en el centro de Cadereyta, hasta donde tengo entendido, o sea, en el área del centro, en no, un rango de 5 kilómetros, habrá o sea, de escuelas públicas, en un rango de 5 kilómetros a la redonda del centro de Cadereyta, habrá 5 escuelas primarias. Es decir, una por cada kilómetro, kilómetro y medio. Entonces, en la otra, en aquel tiempo, en mi ciudad, pues en aquel tiempo, hace, digamos, más de 20 años, en mi ciudad, ya con el área rural y todo, habría unas 15 escuelas. Ahorita a lo mejor llegando hasta 50, no sé. Pero volviendo, entonces era muy diferente. Entonces, en la escuela donde yo cursé los primeros 3 grados, había más atención, más maestros, había grupos en la mañana y en la tarde, pero llenos, o sea, estaban los salones, o sea, bien y todo, o sea, no estaba descuidada la escuela, era una escuela estatal, y a donde me cambiaron era una escuela federal, o sea, que no recibía del gobierno del estado, sino de la federación, del gobierno federal. Entonces, eh, en esa escuela duré 2 años y sí, había muchas diferencias, carencias en infraestructura, como les decía, no había el maestro de educación especial que acá sí, sí había, y atención a todos los alumnos, así. Inclusive acá tenían personas en silla de ruedas, o sea, había más, inclusive ya eh, tenían computadoras, o sea, tenían sala de cómputo. En aquel tiempo era lo máximo. Y también, ¿qué más tenían?
O sea, estaba mejor. Entonces en la otra escuela había muchas carencias. Igual había dos turnos. Entonces, eh, cuando yo estoy en el turno de tarde, sí, el cambio también de mis compañeros era obvio. Muchos no traían uniforme, traían ropa normal, muchos de carencias económicas, así. Entonces, había el típico, como el bravucón de Estados Unidos, de que te pedía dinero o así. Pero también había de que uno llevaba su lonche, su merienda, digamos, porque era de tarde. Y me acuerdo muy bien que, a diferencia de la otra escuela, en la otra escuela en la que estaba, había cooperativa y todo, o sea, una tienda, y los niños compraban, y acá sí había, pero no, o creo que no había. No, no me acuerdo, creo que no había, nada más en la mañana. A lo que voy es que yo era muy susceptible, creo que sí había, pero casi nadie compraba. Entonces, yo llevaba mi lonche, todo. Hubo veces que, por ejemplo, era nuevo año escolar, por eso les decía, y pues siempre mi mamá trataba de comprarme los útiles, la mochila, todo lo que pedían de la lista de útiles escolares. Yo y mi hermano íbamos con la mochila y me acuerdo que yo en el recreo pues siempre me juntaba con mi hermano también muy reservado, y ya, la escuela, o sea, regresamos, terminaba el recreo y así. Ya después, pasaron esos 2 años y vuelvo a regresar a la escuela del centro, a la misma que estuve, diferente nombre, ahora Amelia Canto Zambrano, la misma escuela Benito Juárez, pero con otro nombre en el turno de tarde. Ahí estuve un año. Ahí también se vio el bullying, se vio marcado, pero no tan marcado como en la otra escuela. ¿Por qué? Porque en la otra escuela de tarde, igual que en la otra, que en la primera, había muchos niños. Había salones hasta de 45, 50. Pero eran niños, digamos, eran compañeritos, que había muchas carencias, tenían muchas carencias. Entonces, eh, muchos sí les faltaba o útiles escolares, o sea, por eso les digo que me pasó varias veces que me quitaban mi, mi lapicera, me quitaban los útiles, este, y a mí, a varios compañeros. Entonces, y no era como en la otra escuela en la mañana de que traía la mochila de moda y así. No, 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 no. Y me tocó muchas veces de que decía el maestro, la maestra, vamos a hacer intercambio del Día del Amor y la Amistad o de Navidad o así. Y yo me acuerdo que yo daba, pero no recibía. Y a veces yo, o sea, pues que le regaló a un compañero, ¿no? Pues en aquel tiempo estaban los folders de CDs. Ah, pues un folder. Y yo le decía a Florento, oye, aquí está tu regalo, feliz Navidad, feliz 14 de febrero. Y el mío, le decía el maestro, luego se lo doy. Y ese luego,
pues ya nunca, ¿verdad? Este, pero cuando regreso a la otra escuela, pero en el turno de tarde, los, el turno era más reducido, o sea, eh, ya había, o sea, regreso a la misma escuela después de 2 años, pero no era como en la escuela anterior. Acá había máximo 20 alumnos, 20 alumnos por salón, 25 estaba bien, o sea, y ahí también estuve yo y mi hermano. Entonces, en esa escuela sí me hacían bullying, pero no tanto, o sea, no era tan marcado. Ahí fue cuando a mí me detectan mi enfermedad de los huesos. Yo tengo una espondilitis anquilosante. Entonces, duré un tiempo que estuve como un mes, mes y medio, que no fui a la escuela porque tuve una de mis primeras recaídas de mi enfermedad de los huesos. Entonces, este, en esa escuela, como la infraestructura era mejor, porque me acuerdo que hasta los salones tenían clima y todo. Entonces, cuando yo regreso a su escuela, eh, ya tenían en muchas escuelas mexicanas la famosa enciclomedia o enciclopedia, un proyector, una computadora, y era lo mejor. Hasta con un lápiz, como si fuera tablet, así. Y muy bonito. Lo utilizaban en las mañanas, pero también ya las empezaban a usar en las tardes. Entonces, en esa primaria, en la tarde, otra vez había cambios, sí había cooperativas y compraban los niños. eh, Como les digo, sí existía el bullying, pero no era tan marcado como en la otra escuela de turno de tarde, pero en la otra colonia. Entonces, eh, aquí empezaba el aislamiento. Igual no tenía amigos y así. Entonces, cuando yo paso de la primaria a la secundaria, como les digo, mi ciudad en aquel tiempo, ahorita mi ciudad tendrá aquí 140,000 habitantes. Te asignaban la escuela, la secundaria, por donde vivías o así. O ponías 5 opciones, no, pues tal, tal y tal. Aunque, y en el caso de secundarias. Entonces a mí me toca, pues, las cercana a mi domicilio, igual en la colonia petrolera, y me toca en la secundaria, que después, en un tiempo, enfrente, pues se volvería pues donde trabajo actualmente, mi trabajo. Entonces paso a la secundaria de los de mis compañeros de la última escuela, de la de turno de tarde. eh, Pasan dos, empiezo a conocer gente nueva. Y esa secundaria también, como les digo, una ciudad en aquel tiempo de 55, 60,000 habitantes. eh, no había como en Monterrey, como en otras ciudades, o sea, de dónde escoger o así, ¿no? O sea, habría en el área urbana unas 5 a 10 secundarias, en el área rural otras 5 a 10. Entonces, o telesecundarias, o así. Entonces, llego a esta escuela, a esta secundaria, y en los primeros años, en primero y segundo, porque también estuve en el tercero, estuve en el turno de tarde. eh, Fue como me hicieron bullying. O sea, ahí ya fue marcado tanto así que este,
Fue en la época, todavía no existía TikTok, Facebook ya existía, Metroflop, Fotolog, Soldeo, Sónico, MySpace, era la era de Laris, de Limeware. Entonces, tanto fue así ya por mi condición reumatológica, todavía el autismo no me lo habían detectado. Tenía principios me decían que tenía TDAH, leve retraso mental. Entonces, pero en esa escuela también sí había inclusión para personas con discapacidad, silla de ruedas y así. Entonces, en esa escuela, en esa secundaria, igual, había cada escuela, ahorita no sé, pero en la secundaria, en algunas, este, son técnicas y otras son secundarias general. O sea, técnicas porque aprendes una carrerita técnica o así. Entonces, en donde yo estuve, había, o sea, primero A, primero B, así, pero de máquinas herramientas o de eh, computación o de oficina, o sea, había de varios. Entonces, eh, de mecánica había. Entonces, eh, me acuerdo, secretariado, ya no acuerdo. Entonces, me acuerdo que estuve primero y segundo año en el turno de la mañana, que era uniforme color azul, y verde era el color de la tarde. Ahora creo que ya todas las secundarias técnicas son de un solo color y así. Bueno, entonces ahí fue cuando me hicieron un bullying, un acoso, eh, que hasta me grabaron, como les decía, y me subieron a YouTube bailando reggaetón porque mi inocencia, o sea, de que, oye, porque yo no tenía amigos. Y ahí era el problema porque sí me golpeaban igual, me quitaban la mochila, útiles escolares y así. Pero eso también fue en el grupo de la tarde, pero también en la mañana. ¿Por qué? Este, porque ya en la secundaria ya no había un maestro fijo. O sea, un maestro cada hora y así. Entonces, y ahí también es muy importante, este, la familia. O sea, mi hermano estuvo en la escuela y todo, en la secundaria y así. Pero uno empezaba a conocer gente que hasta ahorita conoces y a uno los tienes en Facebook y así. Los conoces y todo eso. Yo no me juntaba casi con nadie. De hecho, ahí conocí a Juanito, que también es autista y y que también pasó casi lo mismo que yo. De ahí saltamos a trabajar. Entonces, pues ya, este, igual como en la primaria, en la primera escuela sí mucha atención de los maestros. La otra escuela, en la segunda, no había tanto interés de los maestros. En la tercera escuela de la tarde sí había interés de los maestros, no tanto, pero había. Ya en la secundaria sí había mucho interés de los maestros y lo que hacían era o te expulsaban o si eras problema o así, te cambiaban al turno de tarde. Ya que eran pues otras épocas. Eran los 2000 todavía, eran finales de la época de los 2000. Entonces era una época donde TikTok no existía, WhatsApp, o sea,
A lo mucho era Hotmail, el correo Hotmail, Yahoo, Google, los juegos de celular. Ya existía esto, los celulares. Y de hecho, a mí me grabaron, les digo, estaba una canción que ella se arrebata, pero a mí me pusieron Cortina se arrebata, porque me ha pedido Cortina. Entonces, eh, se empezaron a burlar de mí y a conocerme. O sea, fui de los primeros videos virales de mi ciudad. Entonces, ya existía el Facebook y todo. Entonces, batallé mucho, sufrí mucho, este, porque había compañeros que traían problemas de la dinámica familiar y lo descargaban todo con las personas. O sea, yo iba, estudiaba así. Y desde ahí me acuerdo igual con las psicólogas, con, con los maestros de apoyo y así. Y quiero mandar un saludo a la maestra Betty. Ella me apoyó mucho en la secundaria, al profe Remedios. Hubo gente que sí eh, me, me echó la mano. Entonces, ya después, cuando me pasan al turno de la tarde, que porque yo conflictivo y así, a mí me llegaron a romper la boca en el turno de la mañana. Y me rompían la boca nada más porque, o sea, no me adaptaba o así, o les digo, ya eran los típicos bravucones. A veces yo me quería defender o algo, no a golpes, sino que yo le decía, sí, tonto, o esto, el otro. O me burlaba o así, oye, ¿por qué te estás burlando? A veces, o yo me ponía nervioso y hasta ahorita, hasta la fecha, a veces cuando yo me pongo nervioso, pues me da risa y así. Entonces, ya era normal verme que me rompía la boca. Una vez me acuerdo que mi hermano salió, o sea, pero no salió a, a hablar o a verme, sino fue directo con el director. Oye, pues a mi hermano, mi hermano mayor le acaban de romper la boca. Y me daban unas golpizas. Y era cuando empezaban los acosos ya por las primeras redes sociales, por más que nada, Fotolog, Metroflog, y me ponían cosas, ofensas y así. Este, entonces, eso fue en la secundaria de la mañana. En la secundaria de la tarde duré un año. Igual, bueno, en cuestión académica, tanto en primaria como secundaria, siempre mis calificaciones eran de 7 de 8 regularmente 9, no era de 10, aunque sí podía hacerlo, pero yo no trataba de figurar en los primeros, o sea, los maestros se dan cuenta que sí tenía la inteligencia, pero que no lo hacía por lo mismo, porque a veces yo respondía y a veces era motivo de que me daban los golpes, ¿verdad? Oye, ¿cuál es la capital de Finlandia? O Helsinki. Eh, ¿En qué año fue la explotación petrolera? Y yo decía y yo levantaba la mano. Que no sé, o sea, a mí siempre me gustó mucho la historia, la geografía y así. ¿Dónde está ubicado Australia? Ah, pues en Oceanía. Y así. Entonces, en la secundaria de tarde, ya lo había notado en la mañana, pero en la tarde más. Mm, tanto en la mañana como en la tarde, no sé si ahorita lo hagan. Bueno, como tipo, lo que lo hacían de años, de hace más de 40 años,
No sé si ahorita se hagan, pero en mis tiempos en la secundaria había un día, eran los viernes, que habían los famosos bailes en el patio de la escuela. Estaba el foro, ponían un DJ música y había kermés y todo, y llevabas ropa libre. Y sí, ya veía muchas compañeras, compañeros de noviecillos y todo eso, los celulares, los primeros celulares que traían internet, todo, ¿verdad? Entonces, muchos ya decían, por eso les digo, es muy importante el futuro. Entonces, eh, muchos no, pues yo voy a estudiar, yo esto, yo el otro, y así. Entonces, ya les digo, pasó mi último año de secundaria y ya veía el cambio, eran grupos más reducidos, o sea, eran menos estudiantes, pero ya tenían tendencias a otras cosas, o sea, de fumar, otras cosas, ¿verdad? Y se le pinta, igual lo hacían en la mañana, pero no era tanto que en aquellos tiempos sí se agarraban, no sé por qué era como un clásico, no sé, como un Tigres Rayados, un Chivas América o así. Se llegaban a agarrar entre compañeros, que porque me bajaste a la novia, o esto, el otro, así. Entonces en la tarde vi esos cambios, pero también el desinterés de los maestros. A veces no era como en la mañana, y eso también lo noté en las escuelas, en las primarias, en los turnos de la tarde. Le dan más prioridad al turno de la mañana. Entonces, en la secundaria pues, me daba cuenta de eso, ¿verdad? Eh, Más que nada en la secundaria, pues entrabas de 1:30 a 6 de la tarde. Y a veces llegaba el maestro, a veces no, estaba perfecto y así. Entonces, como les decía, y también en la tarde hacían sus bailes como kermés o así. Llegó a haber ocasiones que hacían los bailes cuando estaba en el turno de la mañana, en salones, inclusive idas al cine, controladas y todo, pero eran bailes en los salones tipo Estados Unidos. Este, pero sí, ya había en la secundaria, pues ya consumo de sustancias, de cigarros y así. Entonces ya en la secundaria, en el turno de tarde, el bullying lo volví a vivir como si estuviera en la segunda primaria. Golpes, muchas cosas. Entonces, ya, a, a estirones, salgo, me graduó de la secundaria, y ya cuál era el siguiente paso, pues la preparatoria. Eh, Duro un semestre casi, menos del semestre. Salgo, empieza el semestre y en diciembre me salgo. Entonces, y fue cuando empiezo a trabajar. Yo pues ya les he platicado, ¿verdad? Entonces, eh, por eso hacen falta, sí, escuelas de educación especial, hacen falta más maestras sombra o maestros, hace falta, sí, a lo que voy en esta conclusión. Hace falta tanto en la mañana o en la tarde, o en este caso, hacer escuelas de turno completo, de tiempo completo. O sea, como en Estados Unidos o en varias partes. O sea, que sean escuelas, ¿sabes qué? De 7 de la mañana
de 7 de la mañana a 3 de la tarde o a 2 de la tarde. O sea, escuelas de turno completo que vuelvan a hacer las escuelas, pero que también haya grupos o así. Y también enfocarse, porque no nomás es en el área urbana, en el área rural también hace mucha falta. Hoy tenemos esta tecnología que son los celulares. O sea, antes me acuerdo las telesecundarias o las primarias a distancia. Ahorita ya con un celular y una laptop ya te puedes conectar y así. Entonces, pues como se pasó con la pandemia, que muchos fueron clases a distancia o también había canales, eh, mi escuela y todo eso, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué les puedo dar yo de consejo de opinión? Un joven adulto autista, bueno, ya casi 30 años, este, sobre el regreso a clases. Uno, prepararse. Padres de familia, así, prepararse. Cuidar a sus hijos, sobre todo. Más si van a secundaria o quinto, sexto de primaria, estar al pendiente de sus hijos, también en los primeros grados, eh, está monitoreando las tareas, las calificaciones. Un padre, una madre que esté al pendiente de sus hijos, aunque le dedique a la semana 1 hora o 10 minutos al día, de que a ver cómo haces tu tarea, a ver, muéstrame tus calificaciones y así. Y premiarlos, pero cuando hagan un esfuerzo mayor, no premiarlos, es que saqué 10 en el examen, no. Yo quiero que pases el semestre, el año o así. Y cuando hay entrega de calificaciones, es que mi hijo, está bien. O sea, y también las actividades extracurriculares o actividades extraescolares, yo creo, o como terapia ocupacional a una persona, un niño, una niña con autismo, un joven, yo creo que jugar fútbol, natación, básquet, aunque no tengas un equipo o así, salte a jugar, a canastear o camina. O sea, puedes hacer muchas cosas. Pero también, que los padres influyan, que los papás estén al pendiente de sus hijos. Y más de que si saben que tienen autismo, estar apoyándolos más. Una maestra sombra es muy importante. Las terapias de perdido, si no pueden cada semana, de perdido cada 15 días, un mes, una psicóloga, si no tienen psicóloga en la escuela, ¿sabes qué? Pues una psicóloga particular o que los lleven a donde tengan atención médica con un especialista y llevar un control. O sea, porque en la primaria, en la secundaria también las emociones son muy importantes. Eso era lo que a mí siempre me pasaba. Y sí, y si traen celulares los niños, los chicos, los adolescentes, yo creo que para un niño, ahorita no sé cómo, un niño, yo creo que un celular sí, un celular básico, que tenga WhatsApp para un niño de primaria. Ya un niño de secundaria, que a lo mejor ya se puede ir solo, si vive cerca o así, pues yo creo que un celular, pero controlado, revisado y todo. Y también checar con quién se juntan sus amistades o conocidos, porque para ellos van a ser amiguitos, pero pueden ser nada más conocidos o sí. Y y tener, también hablar con los maestros, ¿sabes qué? Mi hijo es autista, así, así, explicarle a la maestra, al director y así, y es muy importante que también los maestros estén capacitados y tengan, ¿cómo se llama? Conocimiento y capacitación, cómo tratar a una persona con autismo. Eso es muy importante. Bueno, hasta aquí la parte de autismo y back to school, regreso a clases. Y ya para terminar el programa vamos a hablar
este, cultural, vamos a hablar un poquito de libros. Y antes de empezar, la Secretaría de Educación Pública, ¿qué dice del autismo? El trastorno del espectro autista, explicó una senadora, es una condición que se estima que afecta a uno de cada 100 menores de edad. Sin embargo, dicha cifra solo es una proyección media, pues los casos observados varían considerablemente deriva, debido a que no existe un estudio ni un monitoreo obligatorio que perciba detectarlo. Eso aquí en México. Este, y cómo hacer que un niño con autismo trabaje en la escuela. La creación de rutinas, así como el diseño de una agenda con pictogramas, fotos o dibujos, ayudarán al niño con autismo a anticiparse y comprender la secuencia de las acciones que se requiere. Una tarea también a la identificación de las emociones propias e iguales. Era lo que les decía. O sea, emociones más de llorar, no sé, o sea, y sí está bien que, y a lo mejor vamos a hablar el lunes en cinema, a lo mejor de la película intensamente, pero que el niño empiece a manejar sus emociones. Eh, y en la recomendación literaria, este, la recomendación literaria del autismo, que también habla del regreso a clases, es Desde tus ojos, la historia real de un padre descubriendo el autismo, libro de M. Marcusen. Conmovedor e inspirador, lleno de amor, esta autobiografía sobre la paternidad del autismo narra a través de los ojos de un padre una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros. ¿Qué padre no ha sentido que alguna vez necesita de encontrar respuestas? Este, y este es de un autor, Marcos Rodríguez, mejor conocido como M. Marcuse, es un autor español de Valencia. Este, este, este libro, es una conmovedora, inspiradora y llena de amor. Esta autobiografía narra una historia que podría ser de cualquiera de nosotros, convirtiéndose en un referente para quienes buscan entender y apoyar a sus seres queridos en el espectro autista. Soy un padre como cualquier otro, con una vida laboral rutinaria y endeudada. Ah, hasta que recibí el diagnóstico de mi hijo. Mi mundo se sacudió y me vi obligado a comprender una condición desconocida para mí. A medida que descubría más sobre el trastorno del espectro autista, me enfrentaba a nuevos desafíos desde adaptarme a las necesidades específicas de mi hijo hasta la lucha contra el estigma y los prejuicios con el humor como herramienta. Relato cómo mi esposa y yo enfrentamos las adversidades y cómo cambió nuestras vidas para siempre. Ambos aprendimos a manejar su condición, a apoyarlo a él y entre nosotros en todo momento, a no rendirnos jamás, a celebrar sus pequeñas victorias y a reírnos de las situaciones más difíciles, a ser pacientes y un apoyo constante para nuestro pequeño. Aunque no siempre ha sido fácil, hemos aprendido sobre todo
a amarlo incondicionalmente. Entonces, este libro, Desde tus ojos, el relato de un padre descubriendo el autismo, se los recomiendo. Lo voy a leer, pero ya lo que estoy viendo, es, es un libro, es una autobiografía que cuenta la experiencia de ser padre de un niño con autismo. Y es una conmovedora autobiografía. O sea, tiene muy buenas críticas. O sea, muy buenos comentarios. Entonces, Desde tus ojos, el relato de un padre descubriendo el autismo, de N. Marcusen, un autor español. Este, bueno, esto fue todo por hoy en Conexión Autista, el programa, donde nuestro tema del día de hoy fue Back to School, regreso a clases, y un libro que en este caso fue Desde tus ojos, la historia de un padre que tiene un hijo con autismo. Entonces, espero que les haya gustado el programa. Nos vemos la próxima semana, esperando que se encuentren muy bien. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos Conexión Autista, la voz del autismo. Y gracias por vernos.